Fíjense bien que a lo largo de esta semana Dios ha sido bien grande. Eh, Ha estado presente la idea de pues toda esta incertidumbre, ¿no? De el semáforo rojo, el semáforo naranja y que algunas regiones de nuestro país que ya habían pasado a naranja han tenido que regresar a rojo y los gobiernos están pues un poquito tratando de jugar con esas circunstancias y de ver lo mejor para la población. Pero al final de cuentas todo esto nos lleva a un punto de incertidumbre, a un punto en el cual por un lado ya estamos desesperados, ya queremos volver a la normalidad, como lo que hoy día nuestras autoridades han dado por llamar la nueva normalidad. Yo creo que realmente el hablar de una nueva normalidad es algo no real, sino pues simplemente es cuál va a ser nuestro actuar, nuestro definir, nuestro proceder a partir de ahora. Hay un antes y un después de la pandemia, hay un antes y un después de este coronavirus, hay un antes y un después de esta circunstancia de quédate en casa, famosa frase acuñada en estos meses. Hay un antes y un después de lo que vamos a hacer y cómo vamos a movernos y actuar. Pero pudiéramos decir que hoy día hay una pregunta que se cierne en el aire, que está presente, y esta pregunta es, ¿y ahora qué sigue? Es una pregunta que se está lanzando en la mente de muchos de nosotros. No sé en ustedes, pero en mi caso personal, sí es preguntarse un poquito, ¿y ahora qué sigue? Pensando un poquito, ¿y ahora qué sigue con la congregación? ¿Y ahora qué sigue con las reuniones de la congregación? ¿Ahora qué sigue con nuestras actividades? ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a movernos? Estando atentos acerca de qué es lo que dice el gobierno, cuáles son las instrucciones a seguir para eventos como el que nosotros estamos acostumbrados a realizar, pensando aún inclusive en otros grupos más grandes que nosotros, cómo van a ser las cosas. Y bueno, es una duda y una pregunta que está latente, ¿y ahora qué sigue? Y pensando mucho en esto, es preguntarle a Dios que ahora qué sigue. En la Biblia estuve buscando y hay muchísimos, y bueno, pensando y meditando mucho acerca de lo que la Escritura nos habla, hay mucha gente que de alguna forma siempre se preguntaba esto, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué más va a haber? ¿Qué pasos más vamos a dar? Y yo llegué a una conclusión, y esta conclusión es que si yo me vuelvo a preguntar, ¿ahora qué sigue? Mi respuesta va a ser alinearme con Dios. Ando un poquito lampareado, un poquito por las luces, y no me deja muy bien ver mis notas, pero bueno, ahorita vemos cómo corregimos aquí. Alinearnos con Dios. Esa es la parte que hoy, gracias chicos, sí, ya veía puros puntitos anaranjados. Y bueno, pues estamos en vivo, así que esto no es pregrabado, es algo en vivo y a lo que estamos aquí todos y es muy padre hacerlo así. Y bueno, pues ahora ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a movernos? Y bueno, pues la respuesta es alinearnos con Dios. Tal vez tú vivías una vida alineada con Dios, pero tal vez no la vivías. Y déjenme platicarles algo muy padre que me ha pasado estos últimos días. Tuve la oportunidad y podría decir yo que es la bendición de conocer a un hombre, una persona, un buen amigo, y se dio esto a través de una llamada telefónica. La verdad es que pues yo no le conocí, alguna vez lo vi, pero tal vez pues no era algo muy presente en mi mente. Y una llamada telefónica, y en esa llamada telefónica pues él comenzó a platicarme las circunstancias de su vida, lo que estaba viviendo, y pues yo me dediqué a escucharle, pero llegó un momento en el cual él me decía, es que todo lo que me has dicho me ha impactado, y yo entre mí dije, perdón, pero no dije nada, ¿no? O sea,
pues yo te he escuchado, pero esta persona estaba tan impactada por lo que estaba escuchando, por lo que estaba sintiendo. Inclusive por ahí, si no me recuerdo, me preguntó, me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo no sé qué estás haciendo, pero algo me estás transmitiendo. Y cuando yo estaba pensando en esto, ya días posteriores, pensando en esto que había sucedido, yo me sorprendía porque decía, pues es que yo no dije nada, es que la realidad es que simplemente me dediqué a escuchar y bueno, tal vez en mi corazón yo le estaba diciendo, Dios, papá, pues tú toca a este hombre, tú háblale, tú sé el que obres en su vida. Y, y pensando en todo ello, me doy cuenta y digo, wow, cómo Dios pone las cosas para que la vida de los seres humanos se alineen a la vida de Él. Cómo Dios acomoda las cosas para alinearnos. Y en esta pandemia, en este tiempo de crisis, en este tiempo de angustia y de necesidad que hemos estado pasando, porque no solamente es hablar de una pandemia, de una crisis sanitaria, es hablar de un tiempo de una crisis económica en la cual toda la economía de nuestra nación se frenó, se paró totalmente. Los negocios cerraron, los trabajos cerraron, las escuelas cerraron, todo se detuvo. Fue una enfrenada abrupta que nos llevó al grueso de la población a enfrentarnos a una crisis emocional, a una crisis de salud, a una crisis económica y a una crisis espiritual. ¿Por qué no? También una crisis espiritual. Una crisis en la cual mucha gente se dio cuenta que ha estado vacía durante mucho tiempo y donde aquellos que han sido más sensibles se han dado cuenta que a lo mejor habían sacado a Dios de la ecuación de sus vidas y habían vivido y habían caminado y transitado en una vida dependiente de sus logros, de sus metas, de sus capacidades, de sus aptitudes, de sus conocimientos, de sus estudios, de su profesión, de su empleo, de su economía. En fin, o sea, habían estado viviendo una vida dependiente de miles de cosas, pero nunca dependientes de Dios. Pero también ese tiempo de crisis nos ha llevado a darnos cuenta a muchos que sí, efectivamente hay una carencia de Dios en nuestras vidas, pero hay otros que les ha llevado a decir, no es Dios no existe, es la ciencia, es las matemáticas, son los modelos estadísticos, es esto, es el otro, es aquello, pero no es Dios. Dios es lo que menos está presente, porque Dios no existe, es cosa del pasado. Algunos otros dirán, bueno, yo sí creo en Dios, pero no creo que Dios esté actuando. Realmente es el cúmulo de leyes naturales del cual ha estado regida la raza humana y la creación y todo el cosmos y el universo, y se mueve en base a esas leyes naturales, y eso es lo que causa el efecto en la causa en nuestras vidas, y entonces así operamos. Y entonces de una u otra forma también sacan a Dios de la ecuación. Y todo esto lo menciono porque llegamos a un punto en el cual tenemos que hacer un alto y decir, bueno, ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder los días, semanas y meses y años venideros? Por cuestiones de mi formación profesional, he estado muy inmerso los últimos años en el medio aeronáutico, como proveeduría hacia ellos. Y de alguna manera, bueno, pues al involucrarme, pues se involucra uno no solamente en la parte comercial a la que uno le corresponde, sino se involucra uno ya en problemáticas, en situaciones dentro del medio. Y en el afán, a mí siempre me ha gustado, en el afán de ofrecer soluciones y respuestas y apoyos aún más allá de mi ámbito profesional. Y eso me ha llevado a cultivar buenas amistades o buenos reconocimientos o buenos conceptos. Y me doy cuenta de cómo esta crisis ha pegado tan fuerte que económicamente ha tumbado, ha tirado, ha bajado a empresas, compañías, conglomerados muy fuertes, muy sólidos, los ha puesto en la línea del quebranto. Y todo esto me lleva a preguntarme, ¿qué debemos de hacer, Dios? ¿Qué debemos de hacer? Y la respuesta nuevamente viene y me dice alinearse con Dios. Y me doy idea
de que si tú y yo no nos alineamos con Dios, jamás podremos salir adelante. No importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa lo que te prepares, no importa lo que busques, las soluciones o las respuestas que trates de encontrar, si no te alineas con Dios, jamás vamos a lograr, vamos a poder concretar un éxito constante en nuestra vida. Todo lo que venga será efímero, será pasajero, será temporal, pero nunca podremos cultivar algo que trascienda por toda nuestra vida y algo más, por toda nuestra eternidad. ¿Qué es alinear? Alinear es un verbo transitivo, es un verbo que nos coloca en una posición de disponer en línea recta, de forma ordenada, una serie de elementos para poder verlos, para poder manipularlos, para poder ejercerlos. Y para quienes tienen necesidad de construir o de sacar algún permiso o hacer una nueva edificación, hay que recurrir a un procedimiento que se llama alineación. Y cuando buscamos esta alineación es el cómo alinear el predio que tenemos, ¿sí?, a un esquema en el cual podamos exactamente saber dónde estamos, qué medidas tenemos y en relación con la vía pública dónde estamos colocados y cosas por el estilo. O si tienes un auto, cada X periodo de tiempo tendrás la obligación de llevarlo al mecánico y una de las revisiones mecánicas que se hacen y nos recomiendan es alineación y balanceo. Alinear las ruedas del vehículo de tal manera que eviten que las llantas de nuestro auto se desgasten de forma prematura y pueda causar esto un gasto económico mayor o inclusive un accidente. Alinearse no es otra cosa que hacer la voluntad en el tiempo, el lugar y según las directrices e instrucciones que Dios nos da. En este caso, cuando hablamos de alinearnos, no es otra cosa más que el hacer la voluntad de Dios. En el libro del Génesis, y para poder hablar de una buena alineación en nuestra vida con Dios, tenemos que irnos al principio, a los orígenes. Y los orígenes nos habla del libro del Génesis. Y ese libro maravilloso del Génesis da nacimiento a las verdades divinas contenidas en la palabra de Dios, la Biblia. Génesis es una miniatura de la revelación completa hallada en toda la Escritura. O sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú puedes encontrar toda la historia de la Biblia reducida, concretada en el libro del Génesis. Y también es la imagen misma de Jesucristo presente en todo el libro. En Génesis se relata básicamente la biografía de ocho personas. Y cuando nos alineamos con Dios y queremos buscar esa alineación con Dios, vamos a partir de ejemplos concretos que están en la Biblia para saber cómo poder alinearnos. Allí encontramos una biografía de 8 personas básicamente. Hay más, pero podemos tomar 8 básicos allí, que podemos dividirlas en un inicio en 2 grupos de 4. 2 grupos de 4. El primer grupo podemos llamarle, es el grupo de linaje creado, o sea, lo que Dios crea directamente, ¿sí?, sin ninguna otra circunstancia. Y el segundo grupo podemos llamarle el linaje llamado. ¿Por qué? Porque los primeros que están conformados por Adán, que fue creado directamente por Dios, Adán engendra a Abel y de ahí se deriva, después viene Enoc hasta llegar a Noé. Todo esto viene una línea directa de parte de Dios, entonces es una generación creada, un linaje creado. Pero luego, pasando ya mucho tiempo, vienen otros 4 grupos de 4 hombres diferentes. Y ese es un linaje llamado. ¿Por qué? Porque ellos, el espacio que hubo entre los 4 primeros y los 4 segundos, en ese periodo de tiempo, el ser humano se separa de Dios, el ser humano busca otras prioridades. Encontramos ahí inclusive, por ejemplo, la parte de la Torre de Babel, cómo el ser humano busca por sus propios medios construir
algo que los libre de otro diluvio y buscan diciendo, con nuestras propias capacidades vamos a ser mayores que Dios y vamos a llegar tan alto como Dios está. Y de ahí se deriva toda esta separación de Dios, e inclusive viene ese juicio de Dios a través del diluvio. Entonces, como la raza humana se había desvirtuado de Dios, se había alejado de Dios, algo muy parecido a lo que hoy día está sucediendo con nuestra raza humana. Nos hemos separado de Dios, hemos confiado en la ciencia, hemos dependido muchísimo de la tecnología, y hoy día inclusive toda esta generación de pandemias, de virus, de bacterias, de circunstancias que están pasando, muchos es el desbordamiento de las manipulaciones de los seres humanos, de la ciencia, tratando de manipular, tratando de conformar cosas diferentes. Y es entonces en donde se generan nuevos virus, nuevas bacterias, nuevas circunstancias que nos agobian a la raza humana. En las últimas semanas se ha hablado mucho de las arenas del Sahara que han llegado hasta la península de Yucatán. Años atrás nadie sabía de eso o nadie lo mencionaba, y sin embargo cada año sucede lo mismo. Pero ahora para nosotros lo calificamos como una catástrofe, como algo malo, aunque sabemos que las arenas del desierto que llegan hasta nuestros bosques se vuelven en un fertilizante poderoso para toda la fauna, para toda la vegetación del planeta. Hoy vemos cómo inclusive nuestros ciclos de estaciones del año han cambiado. Antes era muy marcado, ahorita estaríamos en el verano 100%, habría lluvia, sol en la mañana, lluvias en la tarde y un clima agradable. Mas sin embargo vemos que de repente hay días que no llueve, hay días que está el sol tremendo o días que está nublado, y perdemos como que esa sensación realmente de las épocas del año en que estamos. ¿Y todo por qué? Porque el hombre ha abusado de la naturaleza, porque el hombre ha abusado de los recursos. Y entonces vemos cómo al final de cuentas nos hemos desalineado de lo que Dios ha trazado. Dios diseñó 4 estaciones del año, pero el hombre es encargado de desalinear esas 4 estaciones del año. Hoy día hay regiones de nuestro planeta donde ya no se percibe primavera, verano, otoño e invierno. Hoy día ya no hay esa marcada, sino que hoy día estamos perdidos en el limbo porque no sabemos qué va a pasar. Hoy le echamos la culpa al niño, a la niña, al calentamiento global, al cambio climático. Y bueno, vemos una serie de factores que simplemente a gritos nos demuestran que estamos desalineados con Dios. Todos estos hombres, Adán, Abel, Enoc y Noé, o bien Abraham, Isaac, Jacob y José, tuvieron que alinearse con Dios, pues de lo contrario nunca hubieran podido salir adelante ni alcanzar la trascendencia que tuvieron. Todos ellos, si tú estudias en el libro del Génesis sus vidas, vas a darte cuenta que cada uno de ellos estuvo expuesto a vivir diferentes circunstancias que transformaron sus vidas. Cada uno de ellos se tuvo que enfrentar a circunstancias difíciles, complicadas. Abraham tuvo que dejar su nación, ir a una búsqueda sobre algo desconocido, creer en una promesa que no iba a suceder hasta más de 400 años posteriores a su vida, a su existencia. Isaac iba también que enfrentarse a circunstancias. Jacob tuvo que perder uno de sus hijos para poder obtener una libertad y una bendición. Y José tuvo que haber sido vendido por sus hermanos, luego llevado como esclavo, luego haber sufrido y estar en la cárcel, y hasta que pudo llegar a ser el administrador más grande de la nación poderosa, más grande de la humanidad en esa época. Todos tuvieron que alinearse con Dios. Todos tuvieron que buscar encontrar la voluntad de Dios para sus vidas, y entonces Dios operó en sus vidas, no solamente en el ámbito espiritual, sino operó en lo humano, en lo material, en lo emocional, en lo familiar, en lo económico, en la salud y en lo social. En todas las áreas de sus vidas que ellos se alinearon con Dios, Dios operó en ellos y Dios les bendijo. Alinearse con Dios
no es otra cosa que hacer su voluntad en el tiempo, el lugar y según las directrices que Él nos da a través de la Biblia. Para poder alinearnos con Dios necesitamos, lo primero es tiempo. No necesitas ir a la Meca, no necesitas ir al Cerro del Tepeyac, no necesitas ir a la basílica tal o cual, no necesitas congregarte en un auditorio como lo acostumbramos. No, para hacer la voluntad de Dios, lo primero que necesitamos es tiempo. Tiempo. En Génesis 1, capítulo 1, vemos que a un Dios creador dándose el tiempo suficiente para hacer existir las cosas de la nada. Vemos a un Dios creador que se tomó el tiempo preciso para formar lo que es de lo que no es, lo que se ve de lo que no se veía. A realizar un hizo y un formó en el capítulo 2. Dios se dio el tiempo para llegar a esto. Tal vez nos marca la escritura 6 días y en el 7º descansó. Pero Dios se dio tiempo, cada día tuvo su propio tiempo y su propio afán. Cada día tuvo su objetivo, cada día tuvo su cometido y Dios planeó perfectamente bien lo que iba a hacer tiempo por tiempo. En el capítulo 2 nos habla de referirse acerca de formar algo que ya existía, pero para transformarlo en algo nuevo y trascendente. Dios se dio tiempo. Dios estaba alineando su creación a sus planes divinos. Génesis es un resumen, como les dije, de toda la escritura. Génesis es un resumen de toda la Biblia, de toda la operación de Dios sobre la raza humana, de toda la operación de Jesucristo y del Espíritu Santo sobre tu vida y sobre mi vida. El libro de Génesis nos habla de muchas más profundidades y pudiéramos dividirlo en 3 secciones o en varias, pero yo quisiera tomar 3 básicas de las cuales poder partir. Pudiéramos decir que en la primera habla de Dios el Señor creador. En la segunda habla de la serpiente que corrompió a la humanidad y en la tercera habla de la restauración de la humanidad caída. El resto habla del caminar y desarrollo del hombre para alinearse con Dios. ¡Wow! Cuando vemos esto, nos damos una idea de lo que Dios estaba estableciendo, de cómo Dios estaba poniendo las cosas para que toda su creación caminara perfectamente. Dios creó, Satanás corrompió, el hombre cayó y Dios el Señor prometió salvarlos. Ese es el resumen, eso es alinearnos con Dios, se lo repito. Dios creó, Satanás corrompió, el hombre cayó y Dios el Señor prometió salvar. Eso es una alineación con Dios. Tratemos de ver el alinearnos con Dios desde otra perspectiva. Te doy una frase más. El evangelio no es cuestión de gente fanática, sino de gente sabia, gente pensante. El evangelio no es cuestión de gente fanática, sino de gente sabia y de gente pensante. De esto que te platiqué de un principio de este amigo que conocí y que pudimos hablar, hemos seguido hablando y yo por ahí en un punto yo le decía, es que Dios no es religión, Dios no es una tradición, Dios no es un legalismo, Dios es un estilo de vida, Dios es un razonamiento de las cosas. Y para poder conocer a Dios, primeramente hay que conocer su criterio, su filosofía, su actuar, su enseñanza, para darnos cuenta que Dios no es un legalismo, que Dios no es una tradición, que Dios no es un sincretismo, que Dios no es algo del pasado, sino es algo del presente, algo que está hoy día vigente al 100%, y es más, aún nos lleva a la delantera en la modernidad. Por eso es importantísimo alinearnos con Dios. Abraham, fíjate bien, Abraham, ese ser que les mencioné, este hombre que les mencioné del Génesis, podemos dar
podemos tomar de él un ejemplo de vida bien importante. Hubo muchas cosas en la vida de Abraham que permitieron que Abraham alcanzara la manifestación de las promesas de Dios. Pero Abraham necesitó tiempo. Fíjate bien, Abraham perdió 13 años de su vida creyendo que Ismael, el hijo que tuvo de la sirvienta, pensando que él iba a ser la promesa de Dios. 13 años. ¿Cuántas veces nosotros nos pasamos mucho tiempo creyendo que Dios nos está bendiciendo cuando Dios en realidad nos está diciendo no? Apenas eso es como que la probada, porque lo que yo te quiero dar es algo mucho mayor, es algo mucho más grande. ¿Por qué crees tú que estamos atravesando este tiempo de crisis? Simplemente porque a alguien se le ocurrió, porque simplemente se les desbordó la pandemia en un país allá de Oriente, en China, y bueno, pues desgraciadamente nos contagió a todo mundo y destruyó la economía, y alguien más pensará, es algo políticamente maquinado para poder destruir la economía de América y para miles de cosas más. Déjame decirte que ese tiempo de crisis, ese tiempo de pandemia, no es para que solamente te lamentes, sino es para que te fortalezcas y salgas victorioso de esta adversidad. Es para que tú digas, Dios, en este tiempo a lo mejor caí, en este tiempo tal vez toqué fondo, pero de este tiempo salgo victorioso y salgo adelante y salgo fortalecido, porque este tiempo me ha enseñado a alinearme contigo en todas las cosas. Estos 13 años que Abraham perdió, pensando que Ismael era el hijo de la promesa, por 13 años Dios no le habló. En esos 13 años Dios guardó silencio. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo lleva Dios guardando silencio contigo? Es muy fácil orar todas las mañanas, o como le decía yo a este amigo, vamos a elevar una plegaria al cielo. ¿Cuántas veces tú has elevado plegarias repetitivas, aburridas, plegarias que simplemente se vuelven la petición de todos los días, y simplemente lo que hacemos es pedirle a Dios siempre, y dame, te pido, pero cuando tenemos un diálogo con Dios, cuando estamos pendientes de lo que Dios me quiere decir, de lo que Dios me quiere mostrar, Dios nos habla de miles de formas, de miles de maneras. María Paula, el jueves pasado nos hablaba acerca de la provisión de Dios y cómo Dios hacía milagros y cómo Dios actuaba y daba cosas. El viernes en la casa de oración con Israel y Oliva tuvimos un tiempo en el cual nos decían, piensa, ve, ¿qué te está hablando Dios? ¿Qué te está reflejando? Toma un cuaderno, un lápiz, anota, apunta, dibuja, haz algo. ¿Qué Dios está poniéndote allí? Y déjame decirte que con este amigo que les he platicado, he aprendido muchas cosas al escucharlo. Me manda diariamente un WhatsApp, un mensaje de audio, y a veces me escribe. Y con cada palabra que él pone, yo he estado aprendiendo cosas profundas. Dios me ha estado hablando. Dios me ha estado mostrando que para buscarle a Él, para encontrarle a Él, primero tenemos que conocer su criterio de pensar, su forma de ser, su filosofía de Jesús, para comprender quién es Él y alinearnos con su vida. Durante estos años Abraham no escuchó la voz de Dios. Por supuesto, para una persona que iba a vivir 175 años, pareciera pensar que perder 13 pues no tiene mayor relevancia. Pero para ti o para mí, que tal vez llegaremos a los 70, 80 y a los más robustos, diría el salmista, 90, como el hermano Wayne, que este año cumple 98 años. Yo ando en los 58. 13 años más me colocaría al borde de los 70. Y dice uno, ¿qué más voy a hacer? Hoy para mí, yo ya no puedo perder más tiempo. Pero para ti tampoco. Para ustedes, chavos, tampoco es perder más tiempo.
si hoy tienen 19, 20, 25 años o 15 o están llegando a los 30 o ya pasaron los 30, no es perder tiempo el alinearse con Dios, al contrario, es ganar tiempo a nuestra existencia. A diferencia de los hombres de Dios que encontramos en la Biblia, nosotros tenemos la ventaja de tener la palabra escrita. Abraham tuvo que esperarse 13 años para ver si lo que estaba haciendo, lo que había hecho, había sido lo correcto. Tú y yo hoy no tenemos que esperar tanto tiempo. Hoy simplemente podemos tomar la escritura y dejar que ella me hable y me enseñe. Y no caer en el argumento de decir, ay, otra vez tener que leer Juan, ay, yo ya otra vez tener que leer Génesis, pues ya lo he leído como 4 veces, pero ¿qué has aprendido de esas 4 veces que lo has leído? Si hoy día dices y lo ves diciendo, ay, qué pesado, quiere decir que nunca aprendiste nada de lo que la Biblia te enseña. El problema es que cuando tienes que esperar que el mundo reaccione para entonces saber si estás o no en la voluntad de Dios, se puede perder todo el tiempo e irse tu vida. Imagina tú perder 13 años de tu existencia. Nosotros no tenemos que esperar a que el mundo reaccione. Tú puedes reaccionar antes de todo eso. Para nosotros poder vivir esas promesas y manifestarlas, lo primero que tenemos que entender es que las promesas de Dios son parte de nuestra vida diaria, de nuestra propia naturaleza. De la misma manera, para ver las promesas de Dios manifestadas en nuestra vida, tenemos que creer que la Biblia es la palabra de Dios. No podemos andar por el mundo simplemente pensando, diciendo, en la prédica de tal día, el pastor dijo esto, el pastor dijo el otro. No, yo pregunto, ¿qué te dijo la Escritura? ¿Qué te dijo la palabra? ¿Qué habló Dios a tu corazón? Eso es lo más importante, porque hoy día hay personas que aceptan la enfermedad como parte de la edad. Hay personas que aceptan la enfermedad como parte de esta crisis. Hay personas que se han conformado a vivir fuera de su libertad financiera, viviendo las crisis económicas y con el pensamiento de que las cosas van a cambiar con algún tiempo. Hay personas que hoy viven temerosas y en derrota, pero a ello le llaman ser precavidos por las circunstancias que se viven hoy en día. Y hoy Dios te dice, no, basta. Sal de tu zona de confort, sal de tu agujero, sal de tu cueva, sal de donde estás ahí metido. Eso Dios le dijo a Elías, Elías, ¿qué haces allí? Sal de esa cueva, porque yo no estoy ahí, me meto a sacarte, pero mírame, yo estoy afuera, yo estoy para ti, en todas las circunstancias de la vida. ¿Qué necesito hacer para alinear mi vida con Dios? Ya dijimos tiempo, pero número 2 es sal para encontrarte con Dios. Busca a Dios en la Escritura, lo vas a encontrar, lo vas a recibir, te vas a dar cuenta que Él tiene cosas grandes para enseñarte. Y un tercer paso es dejar de creer en la mente. Pues cuando solo se cree con la mente podemos dominar la Biblia, ser piadosos, aparentar fluir en diferentes dones o servicios espirituales y pensar que Dios nos habla, pero la realidad es que nunca habremos nacido de nuevo. Necesitamos, para alinearnos con Dios, dejar de creer con nuestra mente y empezar a creer con nuestro corazón. En el libro de Santiago, capítulo 2, verso 19 al 20 nos dice: tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es fe inútil. No seas tonto, dice el apóstol. Es bueno que creas que hay un solo Dios, sí, muchos lo creen. Pero sabes, los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan ante esto. Y es mejor creer y reconocer que si nuestra fe no tiene hechos, de nada sirve, es vana. Pero es mejor actuar con nuestra fe, ir de la mano la fe y nuestros hechos, nuestros actos. Dijo Jesús, por sus frutos los van a conocer. Por sus frutos los van a conocer, por sus frutos los van a apreciar. Estos días yo recibí el reconocimiento
a nivel dirección de una de las principales empresas en México. Hablaron maravillas, en verdad, de lo que yo he hecho con ellos o de lo que les he impactado. Pero cuando estaba yo escuchando estos flores que me estaban echando, fue una conferencia tripartita, por una audioconferencia, y estaban hablando y diciendo, la verdad estaba sonrojado, pero en verdad yo tenía mis manos levantadas. Ellos no me veían, pero yo tenía mis manos levantadas y le estaba diciendo, Dios, esto es solo a ti, es la gloria para ti. Porque cuando hacemos las cosas, por nuestros frutos nos conocen. Por nuestros frutos nos conocen. Y eso no es más que alinearnos con Dios. Cuando tú te alineas con Dios, los frutos que generas son frutos en los cuales la gente los ve y alaban a Dios por lo que ven en tu vida. Cuando verdaderamente nos arrepentimos y creemos, damos paso a la manifestación de Jesucristo en nuestro corazón. Cristo se levantará con poder en nosotros, con nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Pero solamente eso es cuando te alineas con Dios. Si tú estás viviendo un tiempo de frustración, si tú estás viviendo un tiempo de temor y de angustia y piensas que todo te va a contagiar, que todo te va a dar, que todo te va a matar, que todo te va a robar, que todo te va a desquiciar, no estás alineado con Dios. Tu vida no está siendo alineada con Dios. Y entonces, por no alinearnos con Dios, es que vienen los enemigos de Dios, Satanás mismo y sus secuaces, a atosigarnos, a confundirnos, a lacerarnos, a hostigarnos. Y entonces, cuando hacemos eso, perdemos todo lo que pudiéramos haber ganado con Dios. Lo único que puede alinear o reconciliar al hombre con Dios es que el mismo hombre reciba a Cristo en su corazón. En el libro de Mateo, capítulo 22, verso 37, la palabra de Dios habla hoy, dice así. Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es alinearse con Dios. Si tú solamente amas a Dios con todo tu corazón, pero no involucras a tus emociones, a tu alma y a tu mente, de nada te sirve. Si tú amas a Dios con todas tus emociones y eres de las personas como buen fanático de un equipo de fútbol donde tus emociones te llevan a gritar y a desgarrarte y a comprarte la playera y gastar en tal o cual cosa para verte como parte del equipo. Pero si haces eso, tú no formas parte del equipo. ¿Por qué? Porque simplemente creíste con tus emociones, con toda tu alma. Aquí se mencionan tres cosas: corazón, alma y mente. La palabra mente significa pensamiento hondo, propiamente facultad mental, entendimiento o pensamiento. Comúnmente pedimos a las personas que entreguen su corazón a Cristo, pero que entreguen su mente a Cristo difícilmente lo decimos. Y hoy quiero llevarte a esto. Es necesario que para que te alinees con Dios, no solo entregues tu corazón, sino le entregues tu mente. No solamente que le entregues tu corazón, sino que le entregues toda tu alma y toda tu mente. Esta es la primera palabra que Jesús libera a la gente en Mateo 4. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. El arrepentimiento nace en nuestra mente y baja a nuestro corazón. Y dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y la palabra arrepentirse, tal como dice aquí, significa literalmente cambia tu mente.
Por eso les digo que arrepentimiento comienza acá y de ahí baja al corazón. En otras palabras, y lo voy a parafrasear, lo que Jesús dijo fue: cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es tu manera de pensar sobre esta crisis? ¿Cuál es tu manera de pensar sobre esta economía? ¿Cuál es tu manera de pensar sobre lo que vives hoy en día?